participación en esta votación. Vamos a abrir la urna y vamos a tener la posibilidad de leer algunos de los textos que ustedes elaboraron. Entonces les voy a pedir el favor a nuestros invitados, si pueden seleccionar de ahí. Estamos muy contentos porque hay muchas. Dice: pero sé que las mujeres tienen derecho al voto porque no hay una sola razón moral ni social para que sean excluidas, exclusivamente los hombres los que eligen. Esto está entre comillas, que es uno de los textos que están allá exhibidos. Y dice: este parágrafo me gusta porque tiene una postura clara sobre el derecho al voto femenino y la necesidad de igualdad de derechos con los hombres. Hay pues necesidad de obtener esa corona para participar con ellos y con ellas en la distribución de los honores, ya que hasta ahora solo hemos participado en los deberes y en las cargas. ¿Cómo le parece si algún día una mujer ocupa altos puestos públicos? Eso, si no, las mujeres somos muy ignorantes y muy revolucionarias y hacemos muchísimas cosas llenas de ofuscación y sin pensar. Eso es uno de los textos que aparece en la cartelera. ¿Y ahora yo qué digo? Es el resultado de miles de años de negación y hasta ahora ni con la ley de cuotas hay mucha participación. Gracias. Nuevas policarpas. Me quito el sombrero ante las mujeres que con marido y hijos han tenido la facultad de votar. Es la única corona de la realeza. Un poco pues no entiendo la letra bien, pero dice realeza que como pone el mismo nivel que los hombres. Bueno, parte, y esta parte, ¿sí? Lo que expone es notas de baile y caza, locas que se apoyan en las cenizas de la hornilla, cada paso, cada voz, un alto rugido. Bien, gracias. Este es un texto de Emilia Pardo Maña. Todo ser medianamente racional, con un pequeño sentido de la equidad y la justicia, tiene ideales más o menos semejantes: la mejora de todas las clases, la libertad de pensamiento y palabra, el progreso, su física, sal física y moral de todos los individuos. Debe ser la salud física y moral de todos los individuos. Y ahora yo qué digo: la libertad, la equidad y el cumplimiento de los derechos humanos hacen una sociedad justa y con perspectivas de progreso. Bien, gracias. Muchísimas gracias por esta lectura y bueno, era la forma de iniciar esta celebración de los 82 años del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, nuevamente los saludo. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Les habla Natalia Patiño del equipo de comunicaciones y prensa del Instituto Caro y Cuervo, una entidad adscrita al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Saludamos a funcionarios, funcionarias, contratistas,
estudiantes de la Facultad Seminario Andrés Bello y al público en general que nos acompañan en esta conmemoración de los 82 años del Instituto Caro y Cuervo. En esta oportunidad quisimos unir nuestro aniversario a una actividad simbólica titulada Tiene 5 minutos, 70 años del derecho al voto de las mujeres en Colombia, con la cual buscamos generar reflexiones profundas sobre los 70 años del derecho al voto de las mujeres en nuestro país, un hito crucial en la historia de Colombia. Comenzamos nuestras actividades de conmemoración el día de hoy con una exhibición que incluye una selección de textos que exploran diversas perspectivas sobre el voto femenino, como ¿Por qué soy conservadora?, Nuevas Policarpas y desde los micrófonos de La Voz de Cúcuta habla la directora de Agitación Femenina, además de fragmentos del artículo de la Constitución de 1886 que define quiénes son ciudadanos en Colombia y del Acto Legislativo número 3 de 1954 que reformó dicha Constitución. Otros textos como lo que opinan del voto femenino las obreras, qué opinan del voto femenino las empleadas, cómo piensan nuestras mujeres, qué es y para qué sirve el derecho al voto, una batalla simbólica, la mujer quiere votar y el voto femenino. Textos que ofrecen una visión integral y diversa sobre el impacto de este derecho en la sociedad colombiana. Este evento se enmarca en las líneas estratégicas del Ministerio de las Culturas, pues aporta a una cultura de paz y fomenta la reflexión sobre las luchas pacíficas y los derechos adquiridos en nuestro país. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio y para esto nos acompañarán diferentes panelistas: Natalie Domicó, Marta Tamayo, Gloria Leal, María Imelda Ramírez y Juan Manuel Espinosa. Pero vamos a abrir este conversatorio con una presentación inicial de Natalia Domicó, poeta en Vera Ella Vida. Además, ella es pedagoga, investigadora y asesora indígena. Ella nos va a acompañar en esta apertura y luego tiene que retirarse a cumplir con otro evento en el ministerio, pero bienvenida, Natalia. Pues muchas gracias. Bueno, Saunandru Cuape, Vika Kubari. Inicialmente muy honrada y agradecida por esta invitación, honrada también de estar al lado de estas mayoras que sé que tienen unas luchas significativas, por eso están aquí. Entonces muy agradecida de poder estar en este espacio compartiendo un poco sobre esa experiencia que desde mi experiencia personal, pero también que la experiencia personal de uno se conecta a una experiencia familiar y a una experiencia comunitaria, cultural, política, social. Y ese es un poco de lo que les quiero compartir cuando me hacen la invitación a hacer esta apertura con esta conversación. Me preguntaban que, bueno, cómo ha sido mi experiencia como ciudadana. Y a veces en los procesos de nuestros pueblos es difícil uno pensarse en individuo, ¿no? Porque a nosotros desde pequeños nos enseñan el colectivo, la comunidad. Entonces, cuando yo pienso en mi historia, es la historia de muchas mujeres indígenas, de muchas mujeres que tuvieron que también pasar diferentes procesos de negación de sus derechos. Y cuando me preguntaban como ciudadana que hace 70 años nosotras como mujeres logramos tener derecho al voto, pues fíjense que nosotros como pueblo indígenas pudimos ser seres humanos hasta la Constitución del 1991, porque antes éramos en la Constitución del 86 denominados como salvajes y menores de edad. Entonces digamos que eso en el marco pues del no reconocimiento de los pueblos étnicos y pues que nosotras como mujeres indígenas ahí todavía, si bien nos amparaba una ley nacional de que teníamos derecho al voto como mujeres, como pueblos originarios no teníamos y por lo tanto como mujeres no teníamos ese derecho. Pero yo resalto mucho porque todas estas historias de reivindicación que vienen haciendo muchas líderes indígenas y no indígenas que vienen exigiendo los derechos también a nosotras como mujeres nos ha inspirado
en nuestras organizaciones y a poder exigir como mujeres indígenas también esa participación. Y creo que ha sido inspirado también en las luchas que vienen haciendo ustedes y otras mujeres que pues nos permitieron hoy en día tener la posibilidad de ser ciudadanas. Y creo que se ha avanzado bastante, aunque falta mucho, pero creo que los avances que hay son inmensos y precisamente se ve reflejado en que, bueno, estemos aquí, en que yo esté aquí, en que tengamos representantes en diferentes escalas a nivel político. Creo que eso ha sido muy importante porque nosotros como pueblos decimos, ya muchos años han gobernado los hombres y bien o mal, lo han hecho, ¿sí? Y por eso ahorita cada vez, digamos, en nuestros gobiernos propios, las mujeres estamos empezando a tener más participación y se está viendo que cambia la perspectiva de mirar, de gobernar, ¿sí? Cambia mucho porque nosotras, de una u otra manera, pues desde la cosmovisión de muchos pueblos originarios, representamos a la tierra, o sea, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro pensamiento está conectada con los elementos de la naturaleza y la tierra. Y pues la tierra, pues digamos como a veces con todo el respeto, porque creo que hay posturas desde los feminismos que quizás a veces critican esa manera, pero pues con todo el respeto, nosotros como pueblo sí consideramos que nosotros tenemos una energía de maternalidad muy sagrada, y maternalidad no es solamente parir hijos, ¿no? Uno materna un proyecto, materna, no sé, cosas lindas, y creo que esa labor se ha invisibilizado y se ha olvidado, y pues creo que en estos tiempos ya está saliendo a flor, ya se está viendo y ya tenemos diferentes escenarios importantes en donde estamos aportando. Y eso es gracias a estas maravillosas luchadoras que nos permitieron la participación de ser ciudadanas. O sea, si eso no hubiera sido así, no hubiéramos estado en diferentes escenarios académicos, políticos, comunitarios, espirituales, ¿sí? Porque cada vez vemos que se ha incrementado nuestra participación, y eso debe seguirse dando, debe seguirse fortaleciendo y debe seguir impulsando a las nuevas generaciones a que puedan también desde muy pequeñas autorreconocerse como mujeres con derechos, que pueden participar y pueden dar su opinión. Creo que eso lo deben enseñar desde las escuelas, ¿no? Que a veces eso no se ve a esas escalas. Yo recuerdo que, bueno, yo tuve contándoles ya un poco de mi vida personal, pues tuve como la oportunidad, empezó en un hecho que para muchos es desastroso, porque pues digamos, ustedes saben que vivimos en un país de conflicto, y muchos de los pueblos hemos sido no víctimas, sino personas que han sido victimizadas en estos procesos, y pues muchos han tenido que pasar por procesos de desplazamiento, bueno, de despojo. Eso es una historia de Colombia, pues que es muy latente. Entonces yo soy del Urabá, y como ustedes saben, en el Urabá antioqueño empezó pues las primeras, ¿cómo se llama?, proyectos de ejecución del paramilitarismo. Entonces fue muy fuerte, y yo nací en una época en donde estaba empezando todo ese proceso. Entonces mi familia fue desplazada al Chocó, porque yo soy del Urabá antioqueño, de Mutatá. Y pues yo agradezco porque no me tocó vivir, digamos, tan fuerte esos escenarios tan complejos de violencia, no me tocó verlos. He escuchado relatos de personas que le han tocado, y creo que yo, pues mi corazón quizás no hubiera aguantado como ese tipo de narrativas. Pero yo me crié parte de mi infancia en el Chocó, pues también llena de ríos, de selva, ¿sí? Y pues en el Chocó tuve la oportunidad de estudiar en una normal superior. Entonces estudiaba con otras personas que no eran indígenas. Entonces en ese proceso, a mí desde pequeña me ha gustado pues el liderazgo, y había como un grupo juvenil, y yo me ingresé a ese grupo juvenil. Y recuerdo que había una mujer que fue a hacer unos talleres, venía de acá a Bogotá,
pues yo siempre he querido saber y recordarla, pero bueno, si tienen una amiga le pueden contar esa historia, de pronto quizás resulte ser ella porque no he dado, pero ella me dejó de regalo, yo tenía como 13, 14 años, me dejó de regalo un libro que se llama Conversación con Violeta, de Florence Thomas. Ese libro para mí, pues yo no entendía muchas cosas porque pues a los 13, 14 años es muy complejo quizás entenderlo, pero yo en ese libro aprendí que las mujeres pudimos votar. Hace 70 años, ahí se daba como la fecha exacta. Aprendí todo el proceso que tuvimos que hacer las mujeres para llegar a ese proceso del voto, y de una u otra manera me marcó. Yo dije, wow, tenemos una posibilidad, y gracias a esas ancestras que lo lograron, yo hoy desde pequeña, se puede decir, puedo empezar a formarme para poder hacer una incidencia política y poder generar también mi participación ciudadana. Entonces, bueno, eso era como, pues, cuando me preguntaban sobre eso, pues, se me vino de una vez este libro de Florence Thomas, entonces lo quería referenciar con esta anécdota contándoles. Yo creo que sí hemos avanzado, quiero pues como ir finalizando también mis palabras con esto, sí hemos hecho un avance grande, pero hay que seguirlo haciendo. Creo que pues yo ahorita trabajo en el Ministerio de Agricultura, y pues he tenido como la posibilidad también de generar acercamientos institucionales, y creo que cada vez hace falta más también que nosotros sigamos como mujeres tomando este tipo de escenarios a nivel institucional, a nivel político. Creo que tenemos muchos insumos y que nuestra labor de gobernar no debe equipararse a igual con todo el respeto, ¿no? Como a esa energía colonizadora, masculina, machista, ¿sí? Porque no todo la masculina, o sea, el ser masculino no es por naturaleza machista, no es por naturaleza violenta. Esos son unas herencias coloniales que nos han dejado, que ha afectado esa relación y de conexión de los hombres en equilibrio con la energía femenina, pues así lo miramos nosotros. Entonces considero que llegar a esos espacios de participación sigue siendo un reto para nosotras, pero al llegar a esos espacios de participación debemos hacerla con nuestra naturalidad femenina, que es de liderazgo, que es de fuerza, que es de maternidad, que es de muchos aspectos bellos, que por eso nosotros como pueblos decimos que las mujeres somos guardianas de los conocimientos ancestrales, y que gracias a esos conocimientos ancestrales es que hoy el 80% de la biodiversidad del mundo existe, o sea que no es una labor pequeña. Y bueno, para cerrarles, como me presentaban, yo también escribo poesía, y les quiero compartir un poema que le hice a esa historia que les comenté, pues, de desplazamiento y de despojo, y que también honrando un poco a esa herencia que me dejaron mis ancestras, que las amo profundamente por haberme dejado todas estas semillas en mí, y se llama Jainépono, espíritu de las flores, que es mi nombre en embera. Dice: si pudiera desvanecerme en los remolinos del viento, de este invierno foráneo que llega a mis pies, ser ese momento preciso de la noche deshojando los árboles, caer rendida en la humedad de la tierra mojada, entre montes lejanos de la ciudad, encuentro las voces de los sitios sagrados. Allí reposa la esencia del ser embera, de la cual fui despojada por el desplazamiento. Mis manos se unen a la raíz de los bejucos, mis pies retornan al corazón de mi pueblo. La partera soba mi vientre vertiendo agua de flores en él. El jaibaná sopla mi cabeza, con el humo del tabaco recuerdo mi origen y en él soy libre. Se teje el silencio perfecto para rehacerme a mí misma. Con manos de partera me vuelvo a parir, recordando en el primer grito la valentía de mis antepasadas, nombrándome espíritu de las flores, nombrándome semilla, nombrándome justicia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalie, por tu presentación, y pues vamos a continuar con nuestro conversatorio y vamos a darles la bienvenida a nuestras invitadas e invitado. La sesión va a estar moderada por Carmen Elisa Acosta, directora general del Instituto Caro y Cuervo. Entonces están con nosotros Marta Tamayo, abogada y feminista. Durante más de 40 años ha trabajado por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. También está con nosotros Gloria Leal, directora del Grupo de Investigación, Historia de la Asistencia, la Beneficencia y la Disciplina de Trabajo Social. Trabajó en la Universidad Nacional por más de 30 años. También María Imelda Ramírez, investigadora emérita reconocida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrante fundadora del Grupo Mujer y Sociedad. Paola Ramírez, firmante de paz, es parte de la Dirección Nacional del Partido Comunes, y Juan Manuel Espinosa, doctor en Lenguas, Culturas y Literaturas Hispanoamericanas de Cornell University de Estados Unidos y es nuestro subdirector académico. Finalmente está Carmen Elisa Acosta, quien va a estar moderando esta conversación. Ella es literata y académica, con 33 años de experiencia, es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana y es la actual directora general del Instituto Caro y Cuervo, así que bienvenidas y bienvenidos. Adelante. Bien, muchas gracias, Natalia. No sé si quieren leer otros. ¿No? Que si quieren leer otros textos. ¿Sí? ¿Sí? Sigan. Estoy mirando por dónde arrancar. Dice lo que opinan del voto femenino las obreras, Gabriela Arboleda. Sin duda alguna, este gran derecho adquirido fue el primer paso para escuchar a la mujer. Los invito a ver ese ser maravilloso que Dios creó a través del sexo masculino como un individuo que razona, piensa y es muy capaz para hacer, resolver y ejecutar muchas más cosas de las que en ocasiones puede imaginar. Somos mujeres, hijas, esposas, madres, amigas, muy valiosas para una familia como base de una sociedad. Un texto es: el voto femenino no es una panacea. Sé que las mujeres tenemos, entre comillas, derechos. Se nos debe reconocer, pues, todo derecho negado es un agravio. La libertad de pensamiento y palabra, el progreso, la salud física y moral. El texto es de Ofelia Uribe de Acosta y dice: ¿qué nos sirve en la preparación y por qué nos preguntamos si no tenemos fuerza política y jamás se podrá en nuestras manos los puestos de representación, pensar en la política sin democracia? Si las mujeres no avanzamos a negociar, concretar o disponer el poder para garantizar la democracia, entonces ¿el poder para qué? No sé si el país estará preparado para ello, pero de todos modos serían unas personas hacia la civilización y su ejercicio obligará a la mujer a intelectualizarse y el aporte de sus iniciativas serán de grandes beneficios para la humanidad. Eso es el texto de la cartelera. Y ahora, ¿qué digo yo? A pesar del tiempo transcurrido, aún falta darle más participación a las mujeres en la vida política. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a escucharlos y escucharlas sobre su ubicación acá, hoy.
por qué están acá hoy, qué encuentran acá, qué comentarios tienen o lo que hayan preparado para comentar con nosotros. ¿Quién quiere? Bueno, pues primero decirles que estoy muy emocionada, un acto súper bonito, la exposición, los textos súper entrañables, la intervención de ella, súper bonita, entonces tengo así el corazón así. Bueno, pues por supuesto agradecer la invitación, agradecer a la directora, a María Imelda, que también pues tuvo la iniciativa de que me invitaran. Saludarlos a ustedes, en particular a Martica y a Norma, que están acá, mis compañeras de hace muchos años de luchas. Felicitarlos por el cumpleaños, o sea, tienen más años que el voto, muchísimos más. Pensaba yo allá que en el voto yo estaba ya en la barriga de mi mamá y ya un poco como honrando las ancestras, estas mujeres que nos precedieron en estas luchas, pues ya cuando yo nací, pues finalmente yo nací ya con algunos derechos que no estaban, o sea, a ustedes las jóvenes les ha tocado muchos más derechos de los que me tocaron a mí, pero pues bueno, cuando yo nací nací con el voto, nací con el derecho a la educación, a tener cargos públicos, bueno. ¿De qué les voy a hablar yo? Y cortico. A mí me invitaron a que divulgara la existencia del fondo documental Las mujeres y la lucha por sus derechos. Ese es un fondo documental que reposa en el Archivo General de la Nación. Es un fondo de iniciativa de mujeres de la sociedad civil, es un colectivo que nos llamamos Impronta de Mujeres. Es una iniciativa que arrancamos hace 10 años, solicitándole al archivo para que abriera un espacio que recogiera la memoria de lucha de las mujeres, que no había absolutamente nada. Y la alimentación que se ha hecho hasta el momento del fondo, que son 5 colecciones, también las hemos hecho nosotras. Las colecciones son entonces 5, que son la colección de mujeres de la Red Mujeres y Constituyente, que es todo el ejercicio del proceso constitucional que hicimos de incidencia a las mujeres. Allí hay protagonistas, aquí hay protagonistas pues, de ese proceso. Ese es un archivo que no solamente tiene, digamos, la documentación de lo que fue propiamente la incidencia, sino también de los momentos anteriores y los momentos posteriores a la expedición de la nueva carta. Una segunda colección. Una segunda colección es la de Margarita Córdoba de Solórzano. Margarita Córdoba es una de las primeras parlamentarias que tuvo el país, era liberal por el departamento de Antioquia, y ella es de las primeras mujeres que armaron una asociación de profesionales en Antioquia. Tiene unos documentos muy interesantes, solamente va a hacer referencia a uno, y es cuando deciden conformar la asociación, le mandan una nota al arzobispo de Antioquia donde le informan, pero en últimas lo que uno ve en el fondo es un poco pidiendo permiso y diciendo, esta es una asociación más o menos de buena condición, ¿cierto? Pero hay de buena conducta.
esa es una colección muy bella, hay fotos de los encuentros de las primeras parlamentarias en el país. Ella es también fundadora de la Unión de Ciudadanas de Colombia y tiene también documentación sobre estos primeros momentos post-voto, ya propiamente habiendo ejercido el sufragio las mujeres aquí en el país. Una tercera colección es una colección absolutamente preciosa, que es la de María Cristina Suaza, Cris Suaza. Y la de Cris, que es la colección más robusta, más diversa, porque no solamente tiene archivo documental, sino que hay escritos, sino que hay fotografía, hay videos, hay carteles, hay camisetas. Y esa da cuenta del nacimiento del movimiento feminista aquí en el país. Tiene los archivos del primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe en el 81, tiene el archivo de la lucha de las mujeres por la noche en Medellín. Las jóvenes hoy tienen derecho a la noche, pero hubo que luchar por el derecho a la noche, a salir en la noche. Tiene unas bellezas, tiene parte del fondo de cine mujer también. El otro archivo es el de Lenita Páez de Tavera, que ese sí nos tocó a nosotras, creo en todos, más o menos todas sabemos quién fue Lenita. Es una mujer liberal, fue en el gobierno de Belisario cuando todas las vices fueron mujeres, que fue una cosa inédita en el país. Ella fue viceministra del Trabajo. Ella es de las fundadoras del voluntariado de mujeres voluntarias en el país. Ella fue candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí en el fondo de Lenita también hay unos materiales, particularmente una cartilla posvoto de mujeres, donde hay una pedagogía hacia las mujeres para el ejercicio del voto. Y el otro archivo que hay es el archivo Marta Álvarez. Ese es un archivo. Marta Álvarez es una mujer que estuvo en prisión, y en prisión luchó por el derecho a la visita íntima lésbica. Los hechos fueron hace 30 años en Pereira, y es un caso muy significativo porque es el primer caso en el mundo de una mujer que da esa pelea. En la visita íntima lésbica en la cárcel, carcelaria. Estamos preparando la entrega de otros materiales. Aquí hay alguna que estamos tras ella para que done también sus archivos, algunas. No ha sido fácil, estos son 10 años para tener apenas esas 5 colecciones. Un fondo un poco medio clandestino porque nadie sabe la existencia de ese fondo, no aparece en la página web, se puede consultar en sala, allá en el Archivo General. Para concluir, quiero decir solamente estas 3 cositas. La primera es que pues la idea es seguir apostándole a ese fondo. Decimos nosotros que ennegrecer ese fondo, porque es un fondo muy blanquito y finalmente no representa lo que somos las mujeres en el país, o sea, la diversidad de las mujeres que somos en este país. Lo otro es que vemos la necesidad de impulsar una red de fuentes históricas en el país para que se divulgue la existencia de dónde están los archivos, cómo están los archivos, se promueva la investigación también alrededor de esos archivos.
Y lo tercero es que tenemos una gran dificultad porque pues este país sigue siendo un país muy centralista. Hay posibilidades aquí en Bogotá y le hace en principio Archivo General de la Nación de entregar archivos, pero realmente en las regiones, en las ciudades pequeñas, en el resto del país, las mujeres no tienen dónde guardar esos archivos. O sea, los archivos de los departamentos y los municipios no guardan, no preservan, no divulgan, no preservan los archivos de las mujeres, no hay dónde guardarlas. El ejemplo es Cali, que tiene los archivos más maravillosos, han hecho incluso un esfuerzo por tener archivos, por montar archivos comunitarios, porque no hay dónde guardar esos archivos. Y con toda la razón, pues las mujeres quieren que se mantengan los archivos allá en las regiones y no hay posibilidades, y muchos de esos archivos corren el riesgo de perderse. Entonces, pues las invito a que divulguen la existencia del fondo, a que visiten el fondo, a que busquen dentro de sus abuelas, de sus abuelos, de sus amigas, de sus camaradas, donde hay archivos de organizaciones y de mujeres que hayan participado en la conquista de los derechos de las mujeres y que se puedan pues hay muchos archivos que se pueden perder. Muchas de las mujeres grandes que estuvieron en la conquista del voto ya se murieron o se están muriendo. A veces para la familia eso es un encarte que hace con esos archivos. Entonces, para que abramos por favor los ojos y las orejas por si hay gente alrededor nuestro que tenga archivos de esa naturaleza. Muchas gracias. Decía entonces que, buenas tardes, y agradezco a la profesora Carmen Elisa Costa, directora del Instituto Caro y Cuervo, y al equipo organizador de este evento, el haberme invitado a participar en la conmemoración de los 82 años del Instituto y la celebración de los 70 años de la reforma de la Constitución de 1886, mediante el acto legislativo número 3 del 25 de agosto de 1954, que reconoció a las colombianas mayores de 21 años la ciudadanía. En ese momento era para las mayores de 21 años, ahora uno de los cambios precisamente es que a partir de los 18 ya son reconocidas o somos reconocidas como ciudadanas. Este hecho, de manera inmediata, implicó el derecho a elegir y ser elegidas en cargos de designación y representación, al contar ya con la cédula que las acreditaba mayores de edad. Desde entonces, el uso como sustantivo de la palabra ciudadana dejaba de ser extraño en el país. Por lo tanto, se iniciaba una revolución silenciosa en el lenguaje, con las vicisitudes que ha significado reconocer el género gramatical de por sí posibilitado por la lengua castellana, de sustantivos que hacen mención a cargos desempeñados por mujeres tales como gerenta, cajera, presidenta, jueza, directora, que en una cultura androcéntrica ha resultado inadmisible o, en el mejor de los casos, controvertido en algunos círculos. Veamos algunas inercias. Según la resolución 781, acta número 17 de septiembre de 1990 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, se le concedió la distinción profesor emérito a Florence Thomas por sus aportes al desarrollo de un campo de conocimientos que precisamente buscaba la inclusión de las mujeres y la posibilidad de nombrar en femenino lo pertinente. Por aquella época, por su cuenta, las egresadas de la Facultad de Ingeniería gestionaron ante la Academia Colombiana de la Lengua la posibilidad del reconocimiento en sus diplomas del título ingeniera, y ellas lo lograron. Sin embargo, me produjo una gran estupefacción cuando, ya iniciado el siglo XXI, en la entrega del diploma de una de mis hijas, ella figuraba con el título de maestro en música, otorgado por el Conservatorio de Música de la misma universidad.
En las instituciones de salud, aún hoy es posible advertir en las placas de identificación de las profesionales que algunas de ellas ostentan el título médico, una concesión que muy probablemente tiene que ver con el hecho de que cualquier personaje masculino con la bata blanca es un doctor y una joven médica es una señorita. En fin, la cuestión de los títulos en los diplomas de las instituciones de educación superior es un gran reto para la investigación especializada en el campo de los usos del lenguaje, ¿no? Bueno, entonces les dejo esa inquietud. Entrando en materia, retomaré algunos fragmentos de un artículo que publiqué en la revista Historia y Sociedad número 40 de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, titulado «Tres sufragistas colombianas y la apropiación de artefactos culturales con fines políticos». Este artículo fue publicado en 2021. La intención de volver sobre este artículo el día de hoy es resaltar la pluralidad del sufragismo colombiano, destacando las palabras escritas por algunas de las colaboradoras de la revista Agitación Femenina, fundada por Ofelia Uribe de Acosta, quien nació en 1899 y falleció en 1998. Bueno, nos acaban de comentar una ciudadanía muy reciente a través de la persona que abrió este conversatorio, de tal manera que esa pluralidad de la que voy a hablar ahora veo que es relativa. Bueno, en cuanto a las sufragistas y el sufragismo colombiano en la perspectiva de la historia del género y la política, quisiera destacar que la adquisición democrática del derecho al voto fue el resultado de un trabajo sistemático del movimiento sufragista colombiano entre 1930 y 1954, que produjo un pensamiento político argumentado en la justicia del derecho de las mujeres a la igualdad. También en diversas consideraciones sobre los beneficios de su participación en los procesos electorales y en las reformas sociales requeridas en el país. Cuando digo que se planteaban algunos beneficios de su participación en los procesos electorales, básicamente me refiero a que esos procesos electorales eran ante todo unas gestas bastante violentas. Entonces se suponía que la participación de las mujeres pues quizás contribuiría a civilizar precisamente aquellas gestas. Bien, además de esto, se planteaban las activistas que contribuirían a las reformas sociales requeridas en el país, en particular a propósito de la familia y la niñez. Las mujeres propondrían inclusive una nueva mirada humanitaria al sistema penitenciario. Las sufragistas agenciaron además procesos pedagógicos orientados a construir una conciencia sobre la ciudadanía femenina. Estas elaboraciones fueron posibles gracias a las apropiaciones de artefactos culturales como el libro y los impresos, la máquina de escribir, el micrófono, la cámara fotográfica y la imprenta, con las cuales sus relaciones como mujeres habían sido mediadas por las barreras de género impuestas a lo largo de sus procesos de socialización femenina. Las mujeres no eran para los aparatos. El uso con fines políticos de estos artefactos posibilitaron la proyección de su palabra y su imagen entre los públicos que se expandían al ritmo del desarrollo de los medios de comunicación, particularmente en la prensa y la radio, en un país cuya modernización ha sido intermitente y en todo caso culturalmente tardía, en particular en los territorios. La familiaridad de las mujeres con los artefactos mencionados en sus hogares y la solidaridad de algunos hombres de su entorno contribuyeron a que esas apropiaciones se proyectaran de los espacios íntimos y privados hacia los escenarios públicos mediante la materialización de iniciativas editoriales y de su incursión en escenarios de deliberación política. El movimiento sufragista en Colombia fue minoritario, como lo fueron también las iniciativas de los grupos de colombianas organizados una década atrás para defender el acceso a la educación superior, entre las décadas de los años 20 y 30. Esas iniciativas abrieron las posibilidades organizativas de las primeras generaciones de mujeres en el país
con formación académica, como las maestras, las intelectuales, las artistas y las primeras profesionales, quienes impulsaron la ciudadanía femenina. Por ello, en la composición social del sufragismo prevalecían las mujeres urbanas alfabetizadas, aunque las trabajadoras del sindicalismo urbano y agrario, algunas de ellas sin acceso a la cultura letrada, también desde sus lugares conocieron del sufragismo, como lo muestran las activistas socialistas en sus elaboraciones en diferentes publicaciones en las que participaron. Entre 1930 y 1946 predominaban quienes formaban parte de las redes sociales del Partido Liberal, de círculos socialistas y sindicalistas. Entre 1946 y 1954, las mujeres conservadoras se integraron a las campañas por el derecho al voto, animadas por la reorientación de las directrices papales y la restauración en el poder de su partido, con Mariano Ospina Pérez en la presidencia de la República y con Berta Hernández de Ospina, la primera dama de la Nación, como una entusiasta y comprometida sufragista. Este es un proceso sumamente interesante a considerar, ya que en este periodo, ante la magnitud alcanzada por el conflicto armado interno en Colombia, con elevado número de personas victimizadas que quedó a finales de los años 50, además del contexto de la posguerra y de la Guerra Fría, las sufragistas colombianas se unieron a otras organizaciones nacionales e internacionales para movilizarse por la paz. A continuación, ¿un minuto? Bueno, a continuación quisiera destacar el papel de Ofelia Uribe de Acosta, quien entre libros, expedientes, máquinas de escribir y micrófonos, pues nos ofreció la posibilidad de conocer en el país y para la posteridad las luchas de las mujeres sufragistas. Bien, el activismo de Ofelia Uribe se materializó después de un cuarto Congreso Internacional Femenino que se celebró en el Teatro Colón en Bogotá en 1930, en la fundación de un espacio conocido como la Hora Feminista, programa destinado a transmitirse en la emisora Radio Boyacá en 1944 en Tunja. Este espacio radial inédito en Colombia fue abierto por la mediación de Ana Gómez de Rojas, cuyo esposo, Pompilio Rojas, era propietario de la emisora y aliado de la causa sufragista. Aunque el programa suscitó una reacción adversa entre sectores que se oponían al derecho a la participación política de las mujeres, este logró una gran audiencia gracias a la controversia pública suscitada. Para culminar, quisiera yo, pues, si me regalan otro minuto, destacar que en este proyecto editorial de la revista Agitación Femenina, que se publicó entre 1944 y 1946, se expresa de manera decidida el sentido y enfoque de la revista. Se refleja también el ambiente de controversia en que surgió. En la primera página se publicó una carta del primer número. Se publicó una carta que Rosa María Moreno Aguilera, vocera de la Unión Femenina de Colombia, afín al liberalismo, organización recién fundada en Bogotá, dirigida a Ofelia Uribe de Acosta para invitarla a participar en la apertura de una filial de esa organización en Boyacá. La edición reproduce el programa de requerimientos para la política de protección de los derechos de las nuevas actoras sociales que por aquella época entraban en escena en diferentes ámbitos laborales, obreras, empleadas y profesionales. Entonces, la controversia a la que hago referencia es la siguiente. Rosa María Moreno Aguilera manifestaba en su carta la decisión de obrar con prudencia para atraer a las mayorías femeninas. El ser llamadas feministas suponía un riesgo de desprestigio del movimiento, pues era un calificativo que, según afirmó, comillas, tanto asusta a nuestras mujeres, cierro comillas. Ana Gómez de Rojas resolvió, en cambio, declararse feminista y justificó su opción
en los logros de ellas en otros países. Y leo para culminar: yo abogo en mi personal y franco concepto por la creación de un centro feminista para que, estableciéndose la comunidad en las ideas, haya solidaridad y, por tanto, efecto en las realizaciones, aportando cada una sus opiniones, libros, informativos, revistas o apuntes aislados sobre lo que es el feminismo y su obra resuelta en otras repúblicas. No solo habrá ilustración al respecto, sino que iríamos convenciéndonos de nuestro poder en conjunto y alentadas por un ideal. Bien, gracias. Bueno, antes de retirarme quisiera leer una carta dirigida a la profesora Carmen Elisa Costa, directora del Instituto Caro y Cuervo. Apreciada profesora, reciba un atento saludo. En esta oportunidad de la conmemoración de los 70 años del Acto Legislativo número 3 de 1954, que reconoció la ciudadanía femenina en Colombia, entrego a usted, en nombre de Lola Luna y Norma Rubiano, quienes contribuyen con el fondo del que nos acaba de hablar la profesora Tamayo, el libro de su autoría, titulado Historia, Género y Política, Movimientos de Mujeres en Colombia, siglo XX al siglo XXI, con destino a la biblioteca del Instituto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tengo 10 minutos, entonces yo escogí el tema de la semblanza de Esmeralda Arboleda, que nació en 1991 y murió en 1997, y que fue una de las líderes liberales que luchó por los derechos de las mujeres y que estuvo muy pendiente de todo lo que tenía que ver con que lográramos las mujeres participar en el voto y tener la ciudadanía. Y buscando qué pasó, digamos, en esa década del 20, entonces me aparecieron cosas muy interesantes. Estábamos viviendo 44 años de hegemonía conservadora. Había ocurrido la masacre de las bananeras en 1928. María Cano había liderado varias huelgas y protestas en todo el país. Era el auge como del sindicalismo y de las organizaciones obreras. Se creó el Partido Socialista y el Partido Comunista, pero también habían una serie de mujeres que en muchos casos no conocemos, tanto vinculadas como artistas, intelectuales, académicas, a las cuales también voy a hacer una pequeña referencia y me voy a detener en Esmeralda. Por un lado está Gabriela Peláez, que fue la primera mujer que pudo entrar a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y que se graduó como abogada. Fue la segunda mujer que hizo parte de la asociación de juristas, digamos, de la asociación que tienen los profesionales de Derecho, y que logró entrar a la universidad por las reformas liberales, es decir, esa hegemonía conservadora se rompió en los años 30 con la llegada de los 16 años que se llaman de la República Liberal. Y ahí también en esa década de los 20 también nació Virginia Gutiérrez de Pineda, que estudió en la Normal Superior, creada en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, y que era un espacio para que hombres y mujeres se formaran en estudios superiores y pudieran ser educadores en diferentes entidades del país, y eran becados por el gobierno. Y también se formaron, en esa época nacieron una serie de artistas que la mayoría no conocemos, como Cecilia Porras,
que desafortunadamente murió muy joven, de 51 años, y fue la única mujer que hizo parte de la Fundación La Cueva en Barranquilla. Ella fue la que ilustró 2 libros, uno, La Hojarasca, de la primera edición de Gabriel García Márquez, y el segundo, un libro de Álvaro Cepeda Zamudio, y también fue la encargada de hacer el vestuario de la película que hicieron, La Langosta Azul. También en esta década nació Lucy Tejada en Pereira, Cecilia Porras, que es cartagenera, fue cartagenera y murió en Cartagena. Lucy nació en Pereira, Lucy Tejada nació en Pereira, estudió Bellas Artes de la Universidad Nacional y además se destacó como pintora, escultora y muralista. Pero hay también otras 2 mujeres que me parece a mí importante relacionar, que es Judith Márquez Montoya, que nació en Chinchiná, Caldas, y que también fue una importante pintora, y es curioso que varias de estas pintoras estudiaron arte y decoración en la Universidad Javeriana, porque no, digamos, estudiaban en las escuelas de Bellas Artes de la Universidad Nacional, o arte y decoración en la Universidad Javeriana, y también Beatriz Daza González, que también murió muy joven y que fue una gran escultora y murió en un accidente en la ciudad de Cali. Ella nació en Pamplona, Santander. Esmeralda Arboleda nació en Palmira en 1991 y murió en 1997 en Bogotá. Y digamos, una de las cuestiones que ella destaca de su formación, hacía parte de una familia de un padre que era del Cauca y una madre que era antioqueña, y se motivó a estudiar, porque no era como su interés, derecho, por presión de su familia y sobre todo de su padre, de que no podía quedarse simplemente con estudios secundarios, sino que era necesario que todas sus hijas, que no fueron 6, estudiaran en la universidad. Y ella estudió ingresó a la Universidad del Cauca en 1938 a estudiar Derecho, se graduó más o menos en 1944 e hizo una especialización en Estados Unidos sobre los niños, los jóvenes delincuentes, que se llamaban en esa época así. Y dice que se interesó en ser feminista precisamente por su mamá, por Rosita, porque, digamos, se dio cuenta estudiando Derecho, que eso era lo irónico, que las leyes colombianas y las normas colombianas discriminaban a la mujer, a pesar de que la mujer teníamos, digamos, obligaciones frente al Estado, no teníamos los derechos, como por ejemplo el sufragio, para poder votar y ser elegida. Entonces, Entonces ella se propuso con otro grupo de mujeres, organizó varias organizaciones de mujeres para luchar porque la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre, que fuera reconocida tanto si desempeñaba el mismo trabajo, tuviera el mismo salario, y que la mujer no fuera despedida por maternidad ni después de haber tenido sus hijos. Y bueno, y otra serie de derechos que se propuso reivindicar. Además era, digamos, en el marco de la situación que vivía la mujer en ese momento, teníamos que, ella se tuvo que venir a Bogotá a terminar su bachillerato, porque los estudios secundarios en la ciudad de Palmira y también en Pereira eran para que fueran secretarias, o sea, que eran estudios en comercio o eran normalistas, y su familia quería que sus 6 hijas tuvieran estudios universitarios, entonces por eso se vino a estudiar al Colegio La Inmaculada en la ciudad de Bogotá, y eso le permitió poder acceder
a la Universidad del Cauca para sus estudios de Derecho. Fue una líder liberal que se destacó en varios campos. Fue la primera ministra de Comunicaciones nombrada durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el primer gobierno del Frente Nacional. Participó activamente en el plebiscito, fue delegada en la dictadura de Rojas en la Asamblea Nacional Constituyente, por presión de las organizaciones de mujeres, porque Rojas solamente quiso reconocer para la representación femenina a Josefina Valencia, hermana de Guillermo León Valencia, que participara en esta asamblea. Entonces las mujeres liberales y las trabajadoras y las obreras y las damas y las mujeres de la ciudad se movilizaron para que hubiera una representación más amplia y para que Esmeralda también estuviera en la Asamblea Nacional Constituyente. Ella fue nombrada, mandó una terna el directorio liberal por petición de Rojas Pinilla, fue nombrada en esta asamblea y junto con Josefina hicieron parte para poder hacer las reformas constitucionales que permitieran el derecho de la mujer para votar y ser elegida. Sin embargo, cuando se terminó la dictadura, cuando se derrotó a Rojas Pinilla, entonces lógicamente pues todas las normas y las leyes que se había hecho durante la dictadura pues fueron derogadas, y entonces entre ellas pues el artículo donde las mujeres teníamos derecho a votar y a ser elegidas. Sin embargo, también por la presión de las mujeres, Alberto Lleras Camargo logró que nosotros tuviéramos la ciudadanía para poder votar en el plebiscito de diciembre de 1957, que precisamente son las ironías de la historia, que fue el que permitió derrotar definitivamente a Rojas Pinilla y que saliera y crear y dar paso al Frente Nacional. Pero ahí también se presentó otro obstáculo, y es que cómo se hacía para que muy rápidamente hombres y mujeres pudieran participar en ese plebiscito si no tenían la cédula de ciudadanía. Entonces, la idea de algunos políticos era que primero se les expidiera la cédula a los hombres y posteriormente a las mujeres, lo cual en la práctica pues no íbamos a poder votar en el plebiscito. Entonces ahí también volvió a haber otra presión de las organizaciones de mujeres para que al mismo tiempo tanto hombres y mujeres pudiéramos tener la cédula de ciudadanía y poder participar en el plebiscito. La última cuestión sobre Esmeralda, que me parece importante. Ella fue perseguida, tuvo un atentado en la ciudad de Cali, y además antes de ese atentado fue detenida en el aeropuerto de Techo en ese momento, porque ella era muy cercana a Francisco Mojica, el líder del Partido Comunista, y entonces la dictadura de Rojas la acusó de también ser comunista. Por esa razón tuvo que salir del país. Ya. Gracias, Gloria. Sí, esta función no me gusta mucho, pero bueno, por los tiempos toca hacerle. No sé si va a Patricia o va Juan Manuel. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y todas. Ay, Dios, sí, esto está peligroso aquí, ¿verdad? Bueno, pues yo soy Paola Ramírez, firmante del Acuerdo de Paz, y pues hoy quiero traer un conjunto de reflexiones pues muy rápidas, el tiempo es corto y no quiero excederme, desde también la vivencia, ¿no? Me excuso por hablar en primera persona, y bueno, en primer lugar agradecerles pues por el espacio, la invitación. Me honra muchísimo estar al lado de ustedes y escuchar esas historias tan maravillosas de mujeres que tuvieron que luchar tanto para garantizarnos los mínimos, ¿no?
Yo lo primero que quería mencionar era pues cómo el conflicto armado en Colombia en últimas fue la expresión justamente de cercenarle derechos pues a la población y particularmente a las mujeres. Cómo nosotras, por ejemplo, terminamos tomando la decisión de vincularnos con la insurgencia, pues al ser víctimas justamente de esa discriminación, de esa estigmatización y definitivamente de pues que nos cerraron las posibilidades completamente para que participáramos. Yo soy hija pues de militantes de la Unión Patriótica que fueron estigmatizados, perseguidos y que pues en últimas termina siendo la principal motivación para vincularme con la insurgencia, pues justamente para luchar por la no discriminación y el no cercenamiento de nuestros derechos. Eso quería dejarlo como una primera idea. También soy pues exprisionera política y frente a las reflexiones, por ejemplo, de la cárcel y el ejercicio de la ciudadanía que vivimos las mujeres en este tipo de espacios, yo quería mencionar como dos cosas. Primero, el ejercicio de represión sobre los cuerpos de las mujeres, que va más allá de la privación de la libertad, sino que pues también nos privan de nuestras ideas. A mí me parece bastante curioso que uno revisa hoy la Ley 65, el Código Penitenciario y Carcelario, y encuentra que, por ejemplo, dentro de las penas, dentro de los castigos y las sanciones, las faltas disciplinarias contemplan, por ejemplo, el proselitismo político al interior de los centros penitenciarios. Entonces, pues se nos cercena la ciudadanía no solamente con el ejercicio al voto, sino que no podemos expresar las ideas. Nosotras, por ejemplo, que estábamos recluidas en un patio en donde estábamos pues las prisioneras políticas, se nos impedía a toda costa que pues mencionáramos cualquier tipo de expresión política, cualquier tipo de manifestación. Incluso recuerdo situaciones en donde pues se nos reprimió de una manera muy fuerte porque, por ejemplo, poníamos carteleras alusivas pues a la organización, a fiestas conmemorativas y demás. Entonces ese primer ejercicio. También, y cuando menciono, por ejemplo, la represión que vivimos sobre nuestros cuerpos, cuando se revisan, por ejemplo, las resoluciones de comportamiento al interior de las cárceles para las mujeres, pues son resoluciones que están hechas para hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ingrese una toalla higiénica a una cárcel es un problema hoy, porque los centros penitenciarios están pensados para los hombres y el ejercicio incluso de ser mujer al interior de estos centros pues resulta supremamente terrible y complejo. El ejercicio, por ejemplo, de las mamás que tienen que vivir sus maternidades allí, que tienen que enfrentarse a todo un conjunto de realidades que pues son muy muy complejas porque, entre otras cosas, yo creo que esto da para otra conversación mucho más larga y detenida. Las mujeres, cuando son privadas de la libertad, pues tienen una afectación directa sobre sus núcleos familiares, ¿no? Entonces no es solamente la mujer en la cárcel, es sus hijos, sus mamás, etcétera, etcétera, etcétera. Quería como hacer esas pequeñas reflexiones antes de adentrarme en la charla, que tiene que ver justamente con los retos que tenemos hoy como ciudadanas, ¿sí? Nosotros desde la bancada del Partido Comunes, por ejemplo, hemos venido avanzando en el desarrollo de iniciativas legislativas en relación con la paridad. Y es que en el 2010, digamos, en el acuerdo se dio una discusión muy profunda sobre la participación política y sobre las garantías que deberían otorgársele a las mujeres para ello. La Misión Especial Electoral, que fue, digamos, el ente encargado de revisar el funcionamiento del sistema político electoral, nos dio un conjunto de recomendaciones en donde dijo, hey, hay que garantizar la apertura democrática, esto fue el germen de la violencia, si no resolvemos el problema, pues definitivamente el conflicto no se va a cerrar. Por eso se plantearon el conjunto de discusiones que llevaron al punto 2 del acuerdo, y dentro de esas recomendaciones encontrábamos, por ejemplo, la reforma política. Y en la reforma política decíamos, bueno, ¿cuál es el papel de las mujeres? ¿Qué tipo de mecanismos vamos a generar para garantizar la participación política? Y aparece el tema de la paridad, ¿sí? Aquí me quería detener un poco porque yo creo que el asunto de la paridad, que lo digo con mucho respeto, muchas organizaciones políticas lo enuncian, ¿sí? Nos mencionan y nos dicen, aquí están las mujeres, aquí van a ir, aquí van a estar, pues se queda simplemente en un número, ¿sí? Y entonces vamos a cumplir la cuota de género,
Pero bueno, ¿cuáles son las garantías reales y efectivas para que nosotros podamos participar? Hoy en el Congreso de la República el Senado tiene el 21% de la composición en mujeres, y esto gracias a unas listas cerradas que se presentaron en las últimas elecciones, porque entrados los 2000 era del 6%. Somos más de la mitad de la población de este país, pero la representación en los escenarios que nosotros, o sea, en los escenarios de decisión política, pues es absolutamente precaria. Yo creo que tenemos que llamar poderosamente la atención, porque a 70 años de pues, la adquisición formal de la ciudadanía, si se quiere mencionar, pues nuestra participación definitivamente no es real. Y seguimos enfrentándonos a un conjunto de barreras que son gigantescas. Por mencionarles una, la violencia política. Nosotros hace poco en el partido tuvimos la oportunidad de realizar un encuentro con las candidatas que participaron en las últimas elecciones y tuvimos unos hallazgos muy complejos. Amenazas que, claro, lo vive, digamos, lo ha vivido históricamente la oposición en el país, pero amenazas que llevaban consigo, por ejemplo, los núcleos familiares de las mujeres, es decir, la violencia política que vivimos las mujeres es distinta, porque atacan nuestros cuerpos, nuestras familias, tocan otros elementos que pues definitivamente para el caso de los hombres no, lo que requiere y lo que significa pues una discusión muy seria sobre qué tipo de garantías vamos a otorgar para garantizar esa participación real y efectiva. El ejercicio y el escenario de las tareas de cuidado, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que las mujeres tengamos la oportunidad real, a pesar de que tenemos que desempeñarnos como mamás, como hijas, como esposas, de participar en política, ¿sí? De tener espacios concretos en donde se pueda materializar, digamos, nuestra participación? Entonces, ya voy cerrando con esto, quería como muy rápidamente hacer un paneo de lo que nosotros consideramos hoy, cuáles son los principales retos que definitivamente la sociedad tiene una deuda histórica que creo yo todavía estamos lejos de saldar. Gracias, Paola. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuel. Sí, yo quería simplemente mencionar, la profesora María Imelda hizo una alusión a la revolución silenciosa del lenguaje, y les quería hablar hoy de Jenny Figueroa Lorza, una investigadora del instituto que entre 1956 y 1977 trabajó en esta obra que la mayoría de ustedes conocen, que es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Ella, además de eso, escribió este libro que se llama Huellas del Camino, que es básicamente el testimonio de las personas que anduvieron de Uribia a Leticia, de Arauca hasta López de Micay, recogiendo las voces de las personas que hablaban, de cómo hablaba la ciudadanía, los colombianos y las colombianas. Ella escribió este texto basándose en la metáfora de los Quijotes. Estas personas salían a todas partes de Colombia en esas épocas para tratar de hacer un levantamiento lingüístico con personas que probablemente nunca habían oído hablar de lo que era la lingüística o la filología. Y en el primer capítulo, ella, perdón, se me perdió el primer capítulo, ella está presentando a sus actores o a sus Quijotes, que son todas los investigadores e investigadoras que van a empezar a levantar este ejercicio durante más de 20 años. Y ella dice: tenemos pues ya a los personajes, vamos a acompañarlos en su empresa de desfacer entuertos, y entre paréntesis dice, demostrar que no hay malas palabras, y reparar agravios, entre paréntesis, mostrar que el pueblo, bueno, cordial y hospitalario,
es el creador del lenguaje, del habla o de la lengua, con perdón de los lingüistas puros. Esto es básicamente el espíritu de esta obra, que en el fondo surge en el marco de la República Liberal, que lo que busca es abrirle el espacio de las palabras a diferentes personas que nunca habían tenido ese espacio. Como ustedes saben, el señor Caro, el señor Marroquín y toda su cohorte de gramáticos, políticos gramáticos, sancionaban jurisprudencialmente casi qué era una buena palabra y qué no era una buena palabra. Lo que ocurre con este ejercicio es la inclusión de voces completamente nuevas, que no se habían tenido en cuenta ni en los diccionarios españoles, ni en los primeros intentos de diccionarios regionales y locales que se estaban llevando a cabo en Colombia. Muchos años después de escribir esto y de haber hecho los viajes por todas partes de Colombia, Jenny Figueroa coordina este volumen. Y esto es algo que hay que recordar. Siempre se ha dicho que esto lo hicieron Luis Flores, Torres Quintero y José Joaquín Montes, pero nunca se menciona que una de las coeditoras es Jenny Figueroa, y es este libro que, libros de bolsillo, como decimos acá, que es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, donde se pueden percibir todas las maneras como las personas hablan en el país sobre un campo semántico. Y este tomo, obviamente, es sobre la vivienda, y es precisamente por la capacidad y por la posibilidad que se le dio a las mujeres lingüistas de ir en estos viajes a poder entrar en los espacios privados de las casas, que se pudo llevar a cabo este trabajo. Ustedes me dirán, claro, le asignaron el espacio privado a la mujer. Sí, definitivamente el Caro y Cuervo el instituto nunca ha sido progresista. Ustedes ya lo saben, la obra, las colecciones editoriales nunca lo han sido. El instituto lo que sí ha estado caracterizado por un pragmatismo crudo, y fue eso, en el marco de ese pragmatismo, que permitió hacer este trabajo. Y sin embargo, a través de ese pragmatismo está la obra de Jenny Figueroa, que es algo que creo que nos conecta en los dos escenarios, los 82 años del instituto y los 70 años del voto femenino. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé si quieran comentar algo, no sé, después de oír estas voces tan distintas y con tantas cosas que emocionan. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es increíble escuchar lo que oímos de la compañera indígena, que apenas en Colombia en 1991 las comunidades indígenas fueran reconocidas como seres humanos. Es increíble que apenas en 70 años las mujeres colombianas podamos votar. Es increíble que apenas en 1932 las mujeres hayamos sido reconocidas como ciudadanas.
O sea, cuando empezamos a mirar la historia, es increíble que la mitad de la humanidad haya sido desconocida y siga siendo desconocida. Entonces, a veces se malinterpreta la lucha de las feministas. Feministas hay muchas corrientes, muchas posiciones, pero no podemos negar que las luchas de las feministas nos han dado los derechos de los que hoy gozamos. Como comentaba la compañera Marta, ella nació ya con unos derechos, las que hoy son más jóvenes tienen unos derechos, pero nuestras abuelas no tuvieron esos derechos y hoy todavía hay lugares en el mundo donde en las universidades se dice tanto por ciento pueden entrar las mujeres y tanto no. Entonces, la reflexión yo que quiero hacer es que independientemente desde el feminismo que nos paremos o desde la posición en que nos paremos, tengamos en cuenta que es que somos la mitad de la humanidad, nosotras no somos un grupo. Las mujeres somos negras, somos indígenas, somos jóvenes, somos maduras, somos gorditas, somos flacas, somos estudiantes, somos campesinas, obreras, estamos en todo el aspecto de la sociedad. Y no hemos estado ni arrancado en los distintos procesos sociales en una época definida. Yo también soy firmante del Acuerdo de Paz y a mí me decían, Olga, ¿cuándo empezaron las mujeres a luchar? No, las mujeres hemos luchado siempre, desde que está el ser humano, porque si somos la mitad de la humanidad, en los distintos procesos sociales estamos las mujeres. Y simplemente entonces nos ponen a una en cada periodo histórico. Entonces la cacica gaitana en un periodo, la pola en otro, la una en otro, la primera en otro, pero resulta que es que la primera no es la primera sola, es simplemente la que aparece, pero alrededor hay cientos, miles, millones de mujeres que también estamos haciendo y aportando. Entonces, pues el llamado es ese, a que hombres y mujeres entendamos más las luchas que estamos haciendo, no estigmatizando, sino más bien cómo nos podemos unir para lograr que los derechos que faltan, porque desafortunadamente faltan muchos, y los derechos han sido conquistados, no han sido dados. Muy interesante la explicación que hace la compañera de todo ese proceso que les tocó a las sufragistas, de todas esas peleas para poder también llegar a estas asambleas constituyentes, porque desconocemos mucho de la historia de nuestro país y también mucho de la historia del papel y el trabajo de las mujeres en Colombia. Eso diría. Gracias. Listo. Gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Liliana. Bueno, muchas gracias primero a la doctora Carmen por estos espacios, porque realmente la voz de la mujer tiene que ser escuchada, porque escucharlos a todos ustedes, a todas ustedes el día de hoy, muy valioso. Es una batalla, son muchas batallas que se libran. El esfuerzo de la mujer es bastante grande. Para que una mujer hoy en día escale posiciones, tiene que superar académicamente 1000 veces a un hombre para poder ocupar un espacio, y además tener amigos, y además tener quién sabe cuántas cosas para que la dejen sentar en una posición. Es muy complicado. Entonces, de verdad que el camino no, han pasado 70 años, sí, claro, de voto, pero quizás queden otros 70 para que realmente esa mitad, que es más grande la mitad de mujeres que la mitad de hombres, que no somos minoría, realmente nos hagamos valer, porque lo que hemos hecho es bastante importante. La mujer es bastante valiosa y es, mejor dicho, yo amo trabajar con mujeres, realmente. Confío muchísimo en el trabajo de la mujer y la respeto y la valoro. La mujer da vida, la mujer da todo. Entonces, este momento, este espacio para mí es bastante valioso, y ojalá que nosotras mismas nos facilitemos el camino y hagamos que sea mucho más fácil que entre nosotras mismas escalemos posiciones y nosotras mismas no seamos las que nos ponemos la zancadilla para llegar a esos espacios de poder, porque lo merecemos, porque de verdad si Colombia y el mundo entero
deja que las mujeres escalen, este va a ser un mejor lugar para vivir todos. Gracias. Bien, ¿alguien más quisiera decir algo? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Creo que para todos y todas ha sido una celebración especial. Lo decía a la hora de la torta. Para mí ha sido mi primera celebración en el instituto y quedo muy contenta de sentir el apoyo, la solidaridad, el entusiasmo y sobre todo sentí alegría, sentí que estábamos como reunidos bien, charlando, nos hizo una tarde preciosa, tuvimos la oportunidad de votar y bueno, muchísimas gracias. Ay, qué pena, es que quisiera hacer un llamado de, digamos, de solidaridad o de reflexión frente a la situación de la mujer en este momento, de las mujeres y las niñas y los niños en Palestina. Y por otro lado, la última disposición que acá yo lo escuché por las noticias, y que me pareció aberrante, es las disposiciones que tomó el gobierno o en Afganistán, donde se prohíbe a la mujer cantar, reírse y hablar en público o hablar duro. Eso es una cosa supremamente aberrante y sí quisiera que lo tuviéramos en cuenta porque no podemos dejar pasar esas cosas tan aberrantes y los genocidios que se están presentando en el mundo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas, a nuestro invitado por esta excelente charla. Como dijo la directora, tuvimos hoy una celebración magnífica durante todo el día. Gracias a todos por acompañarnos en el auditorio, en la Casa Cuervo Urizari y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.